Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También te quiero invitar a que agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, porque yo sé que son millones de bendiciones las que hemos recibido. El aire que respiramos, el poder caminar, el poder ver, el poder hablar, el poder comer, todos son bendiciones, mis queridos amigos y amigas. Entonces, demos gracias el día de hoy. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si quieres que yo ore por ti, por cualquier cosa, por cualquier cosa que tú quieres que yo ore, con muchísimo gusto lo voy a hacer, a pedir al universo. Deja un comentario en los comentarios de este video, valga la redundancia, yo responderé en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que si te quieres contactar conmigo directamente, en la descripción del video está la manera de hacerlo, tal vez para una consulta personal, una lectura de cartas personalizada o tal vez simplemente para hablar de cualquier asunto personal tuyo. También te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir las notificaciones. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Perdona. Es una palabra concreta, directa, perdona. Y perdónate a ti mismo también, a ti misma. Esa falta de perdón, ese rencor que estás tú guardando en tu pecho, en tu corazón, no te está permitiendo avanzar. Entonces, he ahí la clave, perdona. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Y también no te olvides que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que posiblemente podría venir en su futuro más bien cercano, como un consejo, un anuncio para que tú tomes otra dirección en caso de que resulte algo no muy favorable para tu relación. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en ese momento es una persona que viene de muchas dudas. Bueno, por ahí llegó mi gatito peludinchis. Es una persona que vino de muchas dudas. La verdad es que a la larga se decidió por ti, se decidió por apostar por ti, por arriesgarse por ti, porque la verdad es una persona que al parecer viene de unas relaciones bastante caóticas y la verdad es que había perdido la fe en el amor, la fe en las demás personas. Él o ella está tratando de superar todas estas dificultades que se le han presentado en la vida con relación al amor. Tu persona especial espera que tú, ¿cómo te digo? Que lleve las cosas con más calma, que no quieras todo ya en este momento, que entiendas que él o ella es una persona que está intentando sanar. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo, que es una persona que está sanando, que ha puesto su voto de confianza en ti. Definitivamente quiere hacer las cosas contigo, sí, pero quiere que tú seas más paciente, que no afanes tanto las cosas. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La verdad es que tal vez tú tienes demasiado afán. Bueno, las cartas te están diciendo que tengas paciencia, que no te afanes tanto, que las cosas van a llegar en su debido momento. La persona con la que estás en este momento sí es una persona que quiere hacer las cosas contigo, pero al parecer tú no, o sea, tú quieres todo ya, tú quieres ponerle el anillo hoy y casarte pasado mañana. No, tu persona especial necesita tiempo, necesita un espacio para poder volver a tomar confianza en las personas y en el amor de nuevo. Él o ella confía en ti de una manera razonable, pero espera que las cosas avancen un poco más. Entonces, bueno, espérate un poquito, porque la verdad es que si esperas, la relación de ustedes sí podría seguir para adelante por bastante tiempo. Ser un buen proyecto para los dos, no solamente en cuestiones amorosas, sino también en cuestiones de dinero. Así que espera un poco y verás que las cosas sí resultan. Bueno, el angelito te está diciendo que te liberes de algo. Vas a tener que liberarte del afán, de la angustia, de la ansiedad, de querer todo ya mismo. Te vas a tener que liberar de eso, del miedo, del temor. Tal vez tienes miedo de abandono, son miedos que se recolectan en nuestra infancia, ¿ya?
Entonces, por favor, cree en tu persona, cree en la persona con la que estás en este momento, en este instante, que es alguien que realmente quiere estar contigo, que es alguien que realmente quiere hacer las cosas bien contigo, ¿ya? También me dice el tarot egipcio en este momento que creas definitivamente, que creas en lo que esta persona te está diciendo. Es una buena persona, es una persona que quiere hacer las cosas contigo, pero si tú sigues con este afán de que te quieres, lo quieres ya mismo tener como en una burbuja, como en una cajita de cristal, las cosas no van a resultar de buena manera, tienes que tener paciencia. También te dice las hadas en este momento que tú debes tomar el control de tu vida, ya no ser tan ansioso, ya no ser tan ansiosa, dejar que las cosas tengan su propio flujo, que tengan su propio ritmo, que las cosas no pueden ser definitivamente todo a la carrera. Controla tu vida, controla tus sentimientos, controla esa ansiedad. Si ves que necesitas ayuda profesional para controlar la ansiedad, si ves que eso lleva ya varias semanas, unas 5 o 6 semanas, muy ansioso o muy ansiosa, bueno, busca ayuda profesional para eso. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento están solteritos y solteritas y que están preguntando cómo me les va a ir, qué me les dicen las cartas en este instante, en este momento. Mire, eres una persona que ha confiado mucho en personas que te han decepcionado, que te han desilusionado o cosas que tú esperabas que se dieran, pero no, que la verdad no se dieron de la manera como tú pensabas que se dieran. Las cartas me están diciendo que viene una solución para esa situación, pero que tienes que tener un poco de paciencia, tienes que cuidar también tu salud emocional, porque la verdad estás demasiado ansioso, demasiado ansiosa. ¿Qué se te viene en un futuro más bien cercano? Mira, hay un dinero bastante que te va a llegar, ya sea producto de algún trabajo, de algún negocio, no sé, juegos de azar, herencia, lo que sea, pero hay un dinero bastante que se te va a dar a ti, mi querido amigo y amiga. Tienes que ir con paciencia cuando vayas a invertir este dinero, porque la verdad es que se te podría ir de las manos si no eres lo suficientemente, ¿cómo te digo? eh, si no tienes la suficiente certeza para tomar una buena decisión en cómo invertir ese dinero, se te puede convertir en agua como en las manos. Hice de una manera rápida, rápida. Bueno, el angelito me está diciendo que seas misericordioso con tu familia. Tal vez tienes problemas y dificultades con cierta persona muy allegada a ti o algún familiar que han discutido bastante, pero la verdad es que me está diciendo el angelito en este momento que no es el momento de los rincones, ni es el momento de los señalamientos, es el momento de hablar y de conciliar con estas personas con las cuales tú has tenido esos, esos problemas, esos inconvenientes. Bueno, el tarot egipcio, por otro lado, me está diciendo que proyectos, sueños y proyectos que tienes que tener paciencia, y porque las cosas sí se van a dar, sino que tal vez estás demasiado ansioso o ansiosa porque las cosas se den muy rápido. No, si las cosas se dan rápido, no van a ser duraderas para ti. Pero si las cosas se dan con paciencia, con un ciclo natural, las cosas van a ser muy, muy duraderas en tu vida. No solamente en cuestiones de dinero o de trabajo, sino también en tu vida personal, en tu vida amorosa. Te dicen las hadas en este momento que seas honesto, honesta contigo mismo. Bueno, la verdad es que te estás diciendo ciertas mentiras, tal vez te estás angustiando de más, tal vez te estás demasiado ansioso, demasiado ansiosa por cosas que ni siquiera han pasado o ni siquiera sabes si realmente van a suceder. Bueno, entonces vamos a controlar esa ansiedad, y si ves que esta ansiedad ya dura varias semanas, por favor busca ayuda profesional. Te mando muchas bendiciones y mucha luz, y sigue adelante con tu vida de una manera más calmada y más pausada. Si te parece, medita, ora, reza, baila, grita, juega, pinta, canta, lo que sea, pero para que logres controlar tu ansiedad. Bueno, ahora vamos con las personas que preguntan en este día de hoy por su economía. Bueno, al parecer tú vienes de una época de mucha ansiedad, una época en la cual la verdad te dejó como demasiado nerviosito, demasiado nerviosita. Pero yo te quiero decir en este momento que las cosas comienzan a solucionarse. Muy seguramente hay personas muy allegadas a ti o personas de tu familia que te van a colaborar
para que puedas solucionar estos problemas económicos que tal vez se te están presentando o que se te presentaron. Te has sentido demasiado solo, demasiado sola, pero las cartas me están diciendo que no es así, que tienes personas que realmente te quieren y te estiman. Aparte de eso, también tienes a tus guías espirituales que siempre están prestos a ayudarte, pero ellos nunca van a violar tu libre albedrío. Si tú no le pides que te ayuden, ellos no te van a ayudar. También me dicen las cartas que no comentes con todo el mundo aquellas cosas, planes, proyectos que tú tienes acerca de negocios, porque no todo mundo, como te digo, no todo mundo es feliz con lo bueno que te va a ir o con lo bien que te ha ido a ti en cuestiones de negocio. Por otro lado, los ángeles me dicen que la naturaleza te enseñará a sanar. Mira, tienes que tener más paciencia. Si tú siembras hoy una semilla de aguacate, no esperes a mañana cosecharlos. Todo tiene su proceso. También me dice que te acerques a Madre Tierra, que vayas y camines descalzo en la tierra, abraces árboles, pidas que Madre Tierra se lleve todas aquellas angustias, todos aquellos temores que tú tienes, también con relación a tu salud física, emocional, espiritual. También que hagas rituales con aguas. Puedes bañarte e imaginarte que una luz blanca te baña completamente y te cura y te sana las heridas que tú tienes, no solamente en cuestiones de economía, sino en cuestiones de salud física, emocional y mental. Bueno, también me dice el tarot egipcio que la verdad, mira, aún estás en riesgo, ya aún estás en riesgo, pero tienes que ser más prudente, tienes que ser más prudente y no sentirte tan solo, tan sola y no tomar decisiones sin tener la suficiente información. Bueno, hay personas que también han pasado por lo que tú estás pasando en este momento y que te pueden ayudar. Me dicen las hadas que tú puedes ser tu propio caballero. Cree más en ti, en tus capacidades, en tus habilidades, en tu conocimiento, en tu experiencia, porque tú te puedes ayudar a ti mismo y no solamente eso, sino a otras personas también. Ten mucho cuidado, cuídate de personas que te están rodeando y que no te colaboran nada, que no te ayudan nada en progresar en tu economía. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.